ya arrancamos la entrevista. Si está por ahí Micaela, ¿nos estás escuchando? Ando por acá, los escucho. Muy bien, bueno, primero como agradecimos al principio del programa a todos los que nos siguen y nuevamente a los que se van sumando, invitamos a suscribirse a la radio, Somos Cítrica, y a seguirnos por Instagram también, a comunicarse, a comentar, a hacer preguntas. Te agradecemos también, Micaela, por estar hoy acá. Sabemos que implica dejar de lado cosas, a veces asuntos de todo tipo, profesionales, familiares, así que te agradecemos por este espacio. Bienvenida, Micaela. Bueno, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Venimos ahí intentando coordinarla desde hace algunas semanas y a veces la realidad es que estamos en un contexto en el que el trabajo está reacomodándose y la agenda se va reacomodando un poco minuto a minuto y bueno, y obviamente intentamos priorizar que esté presencial, pero les agradezco igual la posibilidad de que conversemos, aunque sea de manera virtual. Súper agradecida, la verdad, de este espacio y de que podamos charlar sobre todo. Micaela Palacios es directora de Asuntos Consulares en la provincia de Buenos Aires y está a cargo de la gestión migratoria de la provincia. Antes que nada, Micaela, te quiero consultar si el temporal de este fin de semana afectó especialmente la situación allá en La Plata, o si están recibiendo consultas, solicitudes de apoyo en la dirección. Mira, la verdad es que la situación del temporal fue, como bueno, todos sabemos, súper dificultosa. Puso en movimiento a equipos de la provincia, equipos municipales. Particularmente en La Plata el casco urbano no se vio afectado, pero sí barrios aledaños, y particularmente sabemos que en general la situación de la población migrante es de habitacional bastante vulnerable, así que estuvo afectada. Sí, los canales son los de la provincia, eso sí los tenemos unificados y siempre en articulación con los municipios. Yo estoy en conversación con las compañeras que están a cargo de las áreas de migrantes de los municipios, así que intentamos articular desde ahí. Pero bueno, sí, fue una situación súper particular. Llovió lo que no llovía hacía muchísimos años y sabemos que afectó a muchísimas familias. Gracias, Micaela. El 8 de mayo se estuvo presentando allá en La Plata, en una sede de la Gobernación, un informe diagnóstico sobre las condiciones de vida justamente y de acceso a derechos de la población migrante en la provincia de Buenos Aires. Yo quería preguntarte de dónde surge este informe y bueno, si nos querés contar un poco eso, cómo se llegó a este informe diagnóstico y cuáles son los principales hallazgos, qué es lo más destacable de ese informe. Buenísimo que traigas ese tema. La verdad es que es un trabajo que está buenísimo, que se armó desde un grupo de investigación de la Red de Derechos Humanos del CONICET, particularmente del eje que trabaja con la temática de migraciones y asilo. Es un informe que surge de la ENMA, la Encuesta Nacional de Migraciones de Argentina, que es una encuesta que lo que busca es intentar complementar las bases de datos tradicionales como el censo o el RENAPER y hacer una trazabilidad, sobre todo en esta cuestión que vos traías del acceso a los derechos de la población migrante, y sobre todo, el otro día un poco lo contaban las compañeras Julieta Nicolao y Natalia De Bandi, que son parte del equipo que conformaron este informe, empezar a construir datos con una perspectiva de derechos humanos sobre las migraciones, siendo que, bueno, sabemos, y estoy segura que ustedes siempre lo conversan, que somos un país que tiene una normativa avanzada con relación a las migraciones, que incorpora la perspectiva de derechos humanos en el tratamiento de las migraciones y que parte de los desafíos que se establecen una vez ya establecida la normativa es cómo se construyen datos, ¿no? Y un poco desde ahí surge la ENMA, desde estos equipos de investigación de la Red de Derechos Humanos. Específicamente, la ENMA, hace preguntas sobre las condiciones de vida, sobre el acceso a derechos, sobre las situaciones habitacionales de las familias migrantes en todo el país,
y lo que se hizo en base a un convenio de un programa que era del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación en aquel momento, se pensó en una muestra específica de la población migrante de la provincia, siendo que en la provincia de Buenos Aires habita más de la mitad de la población migrante del país. Entonces las compañeras lo que hicieron fue un muestreo específico, a partir del cual después realizar este informe diagnóstico que nos permita a quienes estamos en la gestión y a quienes también investigamos el tema, lo digo como desde mi doble pertenencia en el interés del tema, tanto por el cargo que hoy ocupo en la dirección dentro del Ministerio de Gobierno, como de mi trayectoria del campo académico. Vos sos socióloga, ¿verdad? Soy socióloga, estudié sociología en la Universidad Nacional de La Plata, y mis temas de investigación en la carrera de grado estuvieron vinculados a las migraciones. Particularmente estudié migración estudiantil en la Universidad Nacional de La Plata. Migración internacional, empecé a estudiar el fenómeno migratorio de los estudiantes y las estudiantes de Brasil que empezaron a llegar a Argentina, particularmente Buenos Aires, Rosario y La Plata como los lugares de recepción más importantes, a partir de la reforma de la Ley de Educación Superior, de la reforma Puigros a fines del 2015. Esos fueron como mi tema específico, así entré académicamente a la cuestión de las migraciones. Pero bueno, lo que nos permite este informe que presentamos el 8 de mayo es poder tener más información, sobre todo en esta cuestión del acceso a los derechos. Y también, bueno, un poco lo que charlábamos el otro día, que me pareció un aporte bastante importante del conversatorio que armamos en la presentación del informe, es que nosotros lo planteábamos como, bueno, nos permite ver cuáles siguen siendo las brechas de acceso, nos ayuda a delinear líneas de trabajo futura, a entender cómo diseñar políticas públicas que garanticen el acceso a derechos, que traduzcan la normativa en una política pública y una institucionalización que permita el acceso real y concreto, ¿no? Y con estos... Perdón, termino esto, y porque lo que nos decían las compañeras ahí, cuando yo decía, che, bueno, nos permite ver las brechas, nos decían, bueno, también este informe nos permite ver los alcances y cuáles son las líneas de trabajo que sí vienen funcionando, qué es todo como en qué se traduce todo el esfuerzo de estos años, desde la creación de la dirección que hoy me toca tener a cargo, otros espacios en los que participan múltiples organismos de la provincia y también los municipios y las compañeras que acá han entrevistado de los gobiernos locales. Pero bueno, creo que es un informe que está disponible online, después obvio podemos compartir el link porque me parece que aporta un montón, que está buenísimo y que esperemos que se pueda continuar también. Bueno, tú nos has estado mencionando como los hallazgos que se dieron y lo que expusieron también las compañeras. Desde tu posición, bueno, como directora, ¿qué se retoma o qué es lo que tú dirías? Bueno, acá en este proceso, los hallazgos que se dieron y los principales hallazgos nos dan una luz en torno a qué cosas en la provincia. Creo que hay un diagnóstico general sobre el acceso a derechos que a nosotros nos sirve para ordenar algunas prioridades, particularmente lo que tiene que ver con acceso a salud y educación, pero que al mismo tiempo, justo lo conversábamos también en la presentación, que creo que es un informe que nos permite dialogar y tener un ida y vuelta, porque también parte de las recomendaciones que hay al final del informe, recomendaciones sobre líneas de acción y desde dónde, qué priorizar a la hora de diseñar política pública desde la provincia, muchas son iniciativas que ya veníamos abordando, digo, como había algo de la intuición y del vínculo, como decía, con los municipios y de un trabajo que ya la provincia venía haciendo, que nos había empezado a marcar un camino de prioridades en líneas de laburo, particularmente con relación al acceso a la salud, con el acceso a la educación, con formación, es decir, capacitaciones y mejorar los canales de comunicación con la población migrante, y con relación también, que es una línea que empezamos a trabajar, pero que el informe también nos dio ahí más impulso, con relación a los datos sobre la provincia de Buenos Aires, los datos sobre la población migrante con los que la provincia cuenta, poder tener eso mejor trabajado, ¿no? Veíamos algunas estadísticas
del CICTI, el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Investigación, de Innovación, que marcaban que hubo una reducción interanual del 30% en el presupuesto de inversión nacional en ciencia y técnica y más del 40% en educación y en cultura. Esta encuesta, este informe diagnóstico es resultado de inversiones conjuntas, entiendo, del Estado Nacional previas a esta gestión del año 2023, que es cuando se hizo la última encuesta nacional migrante. ¿Cómo se piensa desde la provincia poder encarar la que está prevista para el 2026 y este vínculo con la investigación y la producción de datos? Está buenísima esta pregunta que traes, porque la verdad es que es algo que nos preocupa un montón. Me parece particularmente preocupante el momento que está atravesando la academia, el sistema científico-tecnológico en particular, no solo en términos de recorte presupuestario, sino en cuestiones de narrativa y discursiva y la denostación que hay hacia el sistema científico, hacia la investigación, particularmente hacia la investigación que se centra en las ciencias sociales y en las humanidades. Y creo que eso es algo a atender, es algo realmente preocupante. Nosotros lo que intentamos es reforzar cada vez más las redes que tenemos con el sistema científico, reforzar nuestros vínculos con las universidades que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires y particularmente con estas redes de derechos humanos y en lo que a mí respecta con estos equipos de investigaciones de CONICET, de Flaxo y de distintas universidades que están trabajando la cuestión migrante, que me parece que es fundamental que trabajemos de manera articulada, ¿no? Que lo que a nosotros nos interesa es poder construir política pública y diseñar política pública a partir de datos, a partir de información que se releva desde el sistema científico, que sabemos que hay gente hiperformada que es necesaria para poder diseñar una política pública que funcione, que sirva y que le llegue a los y las migrantes. Así que un poco la intención es continuar en esa articulación, buscar qué espacios y con qué presupuesto cuenta la provincia, también sabiendo la situación hipercrítica que se está pasando en ese sentido, pero bueno, desde espacios de la SIC, también con organismos internacionales. Nosotros firmamos como provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Gobierno el año pasado, un convenio con la OIM, con la Organización Internacional para las Migraciones, la agencia de la ONU de las migraciones, y bueno, entendemos que ahí también hay algunos aliados estratégicos que nos puedan permitir no solo seguir reforzando estas redes, sino levantando el sistema científico que valoramos y que nos parece crucial, pero es una situación súper preocupante. Estamos viendo una situación muy preocupante en múltiples sentidos. El sistema científico, la población migrante, las perspectivas y las narrativas son cada vez más deshumanizantes. Justo recién antes de conectarme escuchaba a la compañera que hablaba del caso de Uruguay, de un país que continúa siendo abierto a la migración, ¿no? Y sí, pensamos en qué situación estamos acá, sobre todo, particularmente a nivel nacional y es bastante crítico. Micaela, ahí mientras conversabas, nos contabas esta perspectiva de la provincia en relación a la investigación, veíamos en pantalla estos datos que mencionábamos sobre la desinversión y en realidad la trayectoria de los últimos 10 años de esa inversión, esa fluctuación que vemos en determinados periodos, para que la gente pueda sacar sus conclusiones también. A nivel nacional, ¿no? Y cómo impacta eso en todo el territorio nacional y en cada distrito. Yo te quería preguntar y volver un poco atrás, y es cuáles son los antecedentes a nivel provincial de esta gestión. ¿Por qué, entiendo, en 2022 se decidió poner el foco en las migraciones y empezar a trabajarlo desde el ámbito provincial? Porque es algo que históricamente Argentina limitó a la gestión de fronteras, al control de quiénes ingresan, quiénes salen del país. ¿Por qué en 2022 la provincia decidió abrir este área? Creo que, sí, como decís, en el año 2022 se crea la dirección que en ese momento se llamaba Dirección de Migraciones Internacionales,
en el marco de la jefatura de gabinete, que hoy en día, después con el cambio de estructura, se llama Dirección de Asuntos Consulares, está dentro del Ministerio de Gobierno. La verdad es que fue la primera vez que la provincia creó un área específica de abordaje de la cuestión migrante, si bien es una cuestión transversal que sabemos que atraviesa a todos los organismos que tanto desde espacio de salud como de educación, de trabajo, piensan o abordan la cuestión. Si es la primera vez que existe un área específica a partir de la cual después hubo muchas iniciativas particulares que después de última las podemos conversar. Pero yendo específicamente a la pregunta, que me parece muy interesante, entiendo que tiene que ver con lo que les decía hoy de la traducción de la normativa en una institucionalización de la misma, ¿no? Porque la normativa es de avanzada, incorpora la perspectiva de derechos humanos, establece una serie de derechos y obligaciones para la población migrante y sobre todo incorpora esta perspectiva humana de los y los migrantes, ¿no? Claro. Pero quizás hay una discusión ahí, quizás un poco más académica, que es que faltó en ese momento a nivel nacional una traducción en los niveles institucionales, porque la Dirección Nacional de Migraciones siguió teniendo un rol de control sobre las migraciones, en esto que vos decías, ¿no? Sobre todo del ingreso y las salidas, del otorgar residencias. Y me parece que parte de este ejercicio de la traducción de la normativa de derechos humanos en una política pública y en un trabajo institucional tiene que ver con la creación de áreas específicas que aborden la cuestión, y es desde esa perspectiva que pensamos las líneas de laburo, que además impulsamos que existan áreas específicas que aborden la cuestión migrante en los municipios, y que sabemos que cada vez más municipios que tienen áreas específicas, y los impulsamos, acompañamos a las compañeras, porque con la normativa sola, sin una institucionalidad, sin gobiernos locales, subnacionales y ojalá sin un gobierno nacional que aborde la cuestión en términos de gestión con esta perspectiva, me parece que nos quedamos cortos y que después obviamente eso da lugar a que avancen ciertos discursos y ciertas políticas de la crueldad y de odio que cada vez avanzan más mientras más lugar tengan. Micaela, por este ciclo pasado ya hasta acá 2 directoras de áreas migrantes de los municipios, tenemos programado para el restante programa del mes una tercera visita, y yo te quiero preguntar en un contexto, me vas a perdonar que te mete un poco tal vez en un brete, pero sé que vas a salir airosa, en un contexto de mucha fragmentación política, en un contexto de polarización de ideas también, que no es nuevo ya en este país, pero muy complejo, la verdad, para trabajar y para encontrar acuerdos. ¿Cómo está siendo el vínculo con los distintos municipios de la provincia, de toda la provincia, porque es una provincia enorme, es la segunda provincia más grande del país después de Tierra del Fuego? Así que quería preguntarte eso, ¿cómo es ese vínculo actualmente con los municipios y cuáles son los desafíos que encontrás en ese sentido? Mira, en diciembre del año pasado, desde la dirección creamos un espacio, ya venía con alguna trayectoria de la gestión de Manuela Olla, que era la directora anterior, de articulación con municipios. Ese trabajo ya venía teniendo un camino, no tengo que ser injusta en ese sentido. Sí, lo que hicimos el año pasado, a fines del año pasado, fue como darle cierta formalidad y crear una red que se llama Territorios Migrantes, que lo que propone es una articulación entre la provincia y los y las responsables de las áreas de migraciones de los municipios. Y en ese sentido invitamos a todos los municipios, a todos los y las referentes, y el trabajo desde la dirección es con todos y todas los y las referentes, particularmente, obviamente, con aquellos distritos que tienen más presencia migrante. Sabemos que hay algunos municipios y algunos equipos que tienen un recorrido mucho más largo que el que tiene la propia dirección, y en ese sentido mi intención en general es poder lograr intercambio entre esas experiencias municipales y nosotros también, yo, mi equipo, nutrirnos de esa experiencia y de ese conocimiento.
poner a disposición las herramientas que como gobierno de la provincia tenemos, eso está súper claro y mi trabajo es súper dinámico. Vi acá que estuvo, la entrevista que vi fue con Lourdes de Lanús y la verdad es que son compañeras que nosotros valoramos el trabajo que tienen, que buscamos articular y que ponemos a disposición las herramientas que tenemos, pensando en la inclusión de la población migrante y en poder trabajar en conjunto. Eso no está puesto en discusión y no hay dudas de mi parte. Un poco siguiendo la línea de Marcos, ahí ¿cómo serían los procesos actuales de resistencia que están teniendo las provincias en torno al gobierno nacional? Es un momento muy complicado. La realidad es que lo que sucede todo el tiempo es que estamos en un ejercicio de uso de la imaginación para construir herramientas con los brazos que tenemos para poder dar esta lucha y resistir a esta política expulsiva, discriminatoria, de recorte de derechos, sobre todo entendiendo que hay muchísimas de las decisiones que quedan en manos del gobierno nacional, entendiendo que no solo hay una retórica, una narrativa discriminatoria, sino que hay después efectivamente un incremento del 1.500% de las tasas, más restricciones en la solicitud de eximisiones, bueno, como que hay una serie de políticas efectivas que recortan los derechos, y ahí siempre la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer desde la provincia? ¿Qué herramientas tenemos? Lo primero es la articulación entre los organismos de la provincia para garantizar que la provincia funcione mejor y que los derechos que están establecidos en la ley se cumplan, que es un trabajo que dicho así suena hermoso y enorme, y la verdad es que es un trabajo cotidiano de ir a capacitar a todos los hospitales de la provincia para que la normativa se conozca, para sensibilizar a los y las trabajadores que están en los hospitales, es armar materiales para que el tema se trabaje en escuelas, digo, como esa frase que a veces suena enorme y hermosa, por detrás en realidad tiene muchísimas líneas de laburo específicas que yo configuro como una resistencia a estas políticas nacionales, sin duda, y una defensa de la ley nacional que hoy tenemos, que tanto costó conseguir y que tan puesta en duda está. Obviamente, como decía, la articulación con los municipios. Y después, bueno, tenemos algunas líneas específicas para la población migrante que particularmente tienen que ver con acompañamiento de casos específicos y con información. Sabemos que gran parte del problema es que la población migrante no cuenta con la información necesaria, o no sabe cuáles son sus derechos, o no sabe cómo tramitar las residencias. Digo, bueno, si desde la provincia no somos los y las responsables de poder brindar esas residencias, de acompañar la regularización migratoria, de establecer disposiciones que ayuden a que eso suceda, sí tenemos la responsabilidad de acompañar, de informar. Y eso me parece que es parte de la resistencia y es parte de la responsabilidad. Así que en eso estamos. Y el año pasado, en esa línea, sacamos la opción de asistencia migrante dentro de la línea 148. No sé si la conocen, pero la línea 148 es una línea de atención telefónica de la provincia de Buenos Aires y tiene varias opciones, y sacamos la opción de asistencia migrante, que tiene como objetivo esto, ¿no? Informar y asesorar y poder acompañar por lo menos con la cuestión informativa, que es fundamental. Te hago otra consulta. Tú nos dices que nosotros los migrantes podemos informarnos con la 148. ¿Algún otro lugar donde podamos informarnos? Por ahí muchos no sabemos, ni siquiera entendemos muy bien qué es asuntos consulares. Así que, ¿a dónde vamos para informarnos? Bueno, obviamente depende en general qué información necesiten. El 148 lo que tiene es información sobre trámites migratorios, sobre derechos, y después pueden enviar un mail a la Dirección de Asuntos Consulares, que está siempre disponible y estamos ahí con el equipo respondiendo, que es migraciones@gba.gov.ar. Y en general, la otra posibilidad, que es la que nosotros también pregonamos, es que se acerquen al municipio, que muchos municipios tienen áreas
tienen áreas informativas, tienen material que construyen junto con la provincia, que nosotros estamos todo el tiempo intentando, volviendo al principio, bueno, el informe también nos sirve para entender qué información tenemos que construir, cuáles son los datos y cuáles son los caminos, y la información que necesitan los y las migrantes para poder acceder a sus derechos. Así que eso, 148, enviarnos un mail. Obviamente deberían poder acercarse a las delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones y es responsabilidad de ese organismo nacional brindarles información. Sabemos que es un contexto en el que eso puede estar bastante dificultoso, pero después también los municipios cuentan con nuestra espalda para hacer esos canales de comunicación y de información. Esperemos también, pero son algunas líneas de proyectos, desafíos que tenemos un montón. Nuestra intención es poder crear alguna web donde subir toda la información que la provincia produce para los y las migrantes. Todos los organismos también, eso sí, es algo que sucede hace mucho y que nosotros estamos intentando ahí mejorar, que es que todos los organismos producen mucha información. Salud produce información, educación produce folletos, el Instituto Cultural tiene unas líneas de trabajo súper interesantes, nosotras producimos información, los municipios. Bueno, vamos a intentar crear esta web donde toda la información se unifique y esté disponible. Micaela, según los datos disponibles, la población migrante de la provincia de Buenos Aires es cerquita de 1 millón, es alrededor del 54% de los migrantes residentes en el país, de una provincia de 17 millones de personas. De todas maneras, los datos que arroja el informe diagnóstico que mencionamos al principio de la entrevista, mencionan que apenas el 10% de esa población migrante, sobre todo acá del área metropolitana, llegó en los últimos 5 años, ¿sí? Solamente el 10% aproximadamente. ¿Por qué, si es así, si no es que estamos recibiendo masivamente migraciones en este momento, por qué crees que el gobierno nacional pone el tema sobre la mesa hace una semana con el anuncio de un cambio por decreto de la Ley Nacional de Migraciones? Bueno, creo que es bastante evidente, es algo que no es novedoso, que ya sucedió en los 90, que ya sucedió en el 2017 cuando implementaron el decreto 70. El ataque a la población migrante y la justificación de la población migrante para establecer políticas restrictivas es un ejercicio que conocemos, que no es nuevo, que considero espurio, pero bueno, esto que sí no es novedoso. Sumo a lo que decís y refuerzo que Argentina no está atravesando una crisis migratoria, que los discursos que hablan de invasiones, de oleadas migratorias, no están sustentadas en datos. Si así lo fuera, tendríamos incluso que dar la discusión sobre qué hacer en el caso de una crisis migratoria, que sabemos que hay algunos países que la están atravesando y que requieren de discusiones y debates sobre cómo abordar la cuestión, pero no es el caso de Argentina. Si miramos la evolución de los censos, en los últimos 35 años la población migrante se mantuvo alrededor de un 5% de la población total, y además, particularmente, toda esta narrativa, este discurso establecido a nivel nacional para justificar políticas restrictivas, para justificar políticas deshumanizantes, bueno, lo que decíamos hoy, que no dejan de ser políticas de la crueldad y basadas en discursos de odio que sabemos a los lugares que nos han llevado. Pienso en el 2001 y en el crimen de Meneses, en el tren, digo, como es muy peligroso, ¿no? Pero a lo que iba son discursos que apuntan no a la migración en general, sino a población latinoamericana, a población regional y a población de países limítrofes, que tampoco estamos atravesando una oleada de llegada de población de países limítrofes. Eso tampoco está sustentado en datos. En los últimos años también rondaron entre un 2 y un 3%.
e incluso, hoy recién la compañera decía, no sé bien qué es asuntos consulares, sabemos que es un nombre que a veces cuesta referir con las migraciones, pero parte de nuestro trabajo es articular con los consulados para que acompañen a sus connacionales que viven en Argentina, y en esos diálogos con los consulados, parte de lo que nos dicen es cada vez más tenemos solicitudes de repatriación y acompañamos casos de personas que retornan a sus países de origen. Entonces, creo que es claro que estos discursos solo se usan para justificar políticas restrictivas, además para anunciar políticas restrictivas de manera un tanto irresponsable en el marco de una agenda electoral, sin que esté publicado un decreto, ni qué decir que sin que se trate de una reforma que pase por el Congreso. Bueno, hay muchísimos elementos que hacen de la situación al menos peculiar, pero para nada novedosa. Micaela, en un ratito más tenemos que pasar al último segmento del programa y yo te quiero primero dar gracias por el tiempo, invitarte a que cuando puedas, cuando la agenda lo permita también, estés acá con nosotros en el programa para volver a conversar y hacerte una última pregunta, que es si en lo que ocurrió el domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vos lees alguna posibilidad de traducción también a la realidad de la provincia en las próximas elecciones, y si lees ahí también una demanda general de la población, también de la población migrante, al sistema político en general. Bueno, creo que hacer traducciones es bastante difícil. Sabemos que hay particularidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que la provincia de Buenos Aires también tiene una configuración tanto de su población migrante como de sus abordajes y sus cuestiones políticas electorales que tienen sus particularidades. Sí creo que es importante pensar en el marco de las elecciones no solo de la Ciudad Autónoma, sino las anteriores en las 4 provincias que sucedieron el fin de anterior, que son los niveles de participación. Y pensando en eso, particularmente en la participación político-electoral democrática de la población migrante, que en general se ha mantenido entre un 20 y un 30%, que eso habla, por un lado, de, como decía hoy, de cierto desconocimiento, no solo de los derechos, sino de las obligaciones, el voto. La participación política de la población migrante en la provincia de Buenos Aires es un derecho y es una obligación que está establecida en nuestra Constitución provincial, en la ley electoral y en la ley de voto extranjero, pero que también ese pleno ejercicio de los derechos políticos de las personas migrantes se vuelven fundamentales para la inclusión, y que hay algo de ese trabajo que todavía tenemos por delante, que es poder hacer carne esa participación, ¿no? Y que esa inclusión también ponga en el centro de la escena y como protagonistas a los y las migrantes, a las organizaciones, a la población que habita en la provincia de Buenos Aires y que tiene el derecho y la obligación de participar. Creo que el principal desafío y lo que me queda en base a las elecciones que sucedieron y a las elecciones que vienen por delante, particularmente en la provincia, si pensamos en la participación de la población migrante, son los niveles de participación. Y el desafío que tenemos por delante en informar, en capacitar, bueno, y en las cuestiones organizativas, ¿no? También. Bien, bueno, Micaela, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias también por dejarnos esta información. Ahora vamos a compartir después cómo la gente puede consultar el informe diagnóstico de la encuesta migrante en la provincia y la línea, si querés repetir, por la que se puede consultar en la provincia, los migrantes. Buenísimo. Sí, si llaman a la línea 148, que atiende de lunes a viernes de 8 a 20 horas, está la opción que se llama asistencia migrante, que ahí pueden realizar consultas sobre trámites de regularización migratoria, acceso a derechos, también sobre trámites de licencias de conducir, inscripciones a colegios, bueno, y después también hay muchas derivaciones particulares a los municipios, así que si tienen dudas sobre si el municipio en el que viven tiene área de atención específica para población migrante, pueden llamar al 148,
que los y las operadoras cuentan con esa información para brindarles, y también que nos pueden escribir al mail migraciones@gba.gov.ar, las 2 veces con B larga, y ahí estaremos con el equipo de la dirección acompañando. Obvio, solo para sumar, también agradecerles a ustedes la invitación. Espero poder ir pronto. Creo que estamos en un momento bastante preocupante, como dije al principio, que es importante que podamos dar estos debates, conversar y que nos encontremos. Así que nada, súper agradecida de la invitación y que volvamos a charlar cuando quieran. Muchísimas gracias. Gracias, Micaela, un abrazo.